Shalom, bendiciones, bendiciones. Deme un momentito porque algo pasó por aquí. Se fue la pantalla, pero ya regresamos por aquí. Ok, ahora sí, Shalom, bendiciones, bendiciones. Sean todos bienvenidos a nuestro espacio de estudio en donde nos hemos dado la tarea de indagar un poquito más sobre las leyes alrededor de los mandamientos. Interesante, interesante porque muchas veces tenemos problemas con muchas de estas cosas, pero en otras ocasiones no tenemos problemas. Ah, en estos días acabamos de pasar una fiesta, acaba de terminar una fiesta, Purín, en donde claramente vemos que muchas de las cosas que se establecieron durante el tiempo de Mardoqueo. Por cierto, Mardoqueo era uno de los hombres de los 120 hombres que estuvieron en la gran asamblea con Esdras, Nemías, era uno de los que instituyeron muchos de los rezos, muchas de las cosas que fueron instituidas durante el regreso de Babilonia. Es el mismo Mardoqueo, es el mismo que está estableciendo la fiesta de Purín, es el mismo que está estableciendo que se haga una fiesta, que se haga regocijo, que se envíen regalos, que se envíen comida, es lo mismo que está estableciendo todo esto. Cada año llega Purín, y durante Purín no hay problema en decir esto es rabínico, esto sí es rabínico, esto es rabínico. No, la gente se disfraza, la gente lee el rollo, el Megilá, el rollo de Esther, la gente hace fiesta, la gente da regalos, la gente hace todo y en ningún momento la gente dice, oye, espérame, esto es rabínico, esto fue establecido por la asamblea de Mardoqueo y esto no lo ordenó el Eterno, esto. La gente no dice eso. La gente viene Purín, celebra, fiesta, lee el rollo de la Torá y cada que lee el rollo de Esther, cuando se lee el nombre de Amán, ¡bu! Y hacen ruido y hacen. Es parte de la fiesta y lo entendemos. Pero llegan otras fiestas en donde los mismos sabios instituyeron muchas cosas y ahí no, espérame, ahí no, eso es rabínico. ¿Yo por qué voy a seguir el 16? Si yo creo en Yeshua, yo tengo que seguir el 17 y yo tengo que hacer primicias el domingo después del Shabbat, no importa el día que caiga. Y ahí tenemos problemas. Entonces, a veces, hermanos, a veces estamos escogiendo qué nos agrada, qué no nos agrada, qué sí hacemos, qué no hacemos, que aunque algo sea rabínico, no hay problema, lo hacemos y caminamos bien y todo, pero en otras cosas, espérame, no, es que ahí no, no, ahí no. Entonces, tenemos que estudiar realmente, porque cuando estudiamos, cuando nos metemos y profundizamos en muchas cosas, se acaban muchos de estos conflictos que vemos hoy en día. Y la verdad, muchas de estas cosas son por falta de conocimiento. La gente habla, pelea, discute muchas veces de cosas que no sabe, que no entiende en su plenitud. Cree entender algo, pero realmente no es así. Así es que por eso es que nos dimos la tarea de estudiar las leyes alrededor de los mandamientos. Sabemos que la Torá, según los sabios, tiene 613 mandamientos, es lo que tiene toda la Torá. Algunos están de acuerdo, algunos no están de acuerdo. La gran mayoría está de acuerdo en que son 613 mandamientos. Los 613 mandamientos cubren una larga categoría que va para los sacerdotes, para los levitas, para los israelitas, para las mujeres, para todo para el templo. Únicamente para el templo son 279 mandamientos que aplican al templo. Y no se diga los otros que están conectados de alguna manera con el templo también. Entonces, cuando empezamos a estudiar y vemos muchas de estas cositas, vamos entendiendo mejor. El día de hoy, la enseñanza del día de hoy tiene que ver con las leyes del año Shemitah, del año séptimo y del año Yobel, del año del jubileo. Y le voy a poner un ejemplo bien, 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 bien cortito. Vamos a leer por aquí, vamos a leer por aquí. Vamos a leer Levítico capítulo 25 dice, Adonai habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Adonai. Es claro, cuando leemos es claro que dice la tierra cuando entres. Está hablando de la tierra de Israel, pero eso lo vamos a ver más adelante. 6 años sembrarás tu tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos.
Pero en el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Adonai. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciera en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Y contaréis 7 semanas de años, 7 veces 7. Esto es el Shemitah, pero después nos habla del año del jubileo. Contarás 7 semanas de años, 7 veces 7. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de expiación, al día de Yom Kippur. Haréis tocar la trompeta por vuestra tierra, por toda vuestra tierra. Santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad a la tierra, a todos sus moradores. Ese año será jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Y cuando vendieres algo a vuestro prójimo o comprares de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme el número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de las frutas, de los frutos, te venderá él a ti. Cuando mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio. Y cuanto menor fuere el número, disminuirás el precio. Porque según el número de la cosecha, te venderá él. Estamos hablando de que no se puede comprar. Y ahora dice que puedes vender. Ahí hay que entender esto. Entonces, disminuirás el precio porque según el número de la cosecha te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temer a vuestro Dios, porque yo soy Adonai, vuestro Dios. Ejecutad pues mis estatutos y guardar mis ordenanzas y ponerlo por obra, y habitaréis en la tierra seguros, y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijeres, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Oiga bien, porque iba a haber el producto del sexto año, iba a alcanzar para el séptimo, para el octavo y para el noveno, 3 años. Y ella hará que haya fruto por 3 años. Perdón, sexto, séptimo y octavo. Eran los 3 años. Y sembraréis el octavo y comeréis del fruto añejo hasta el noveno. Hasta iba a alcanzar hasta el noveno año. Hasta que venga su fruto, comeréis del añejo hasta que venía el fruto del nuevo. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que le quede al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que la compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá y volverá a su posesión. El varón que vendiere su casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de 1 año desde la venta. 1 año será el término de poderse redimir. Y si no fuera rescatada dentro de 1 año entero, la casa que estuviese en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró y para sus descendientes, y no saldrá en el jubileo. Ve, tenemos que poner atención porque no todo volvió a su dueño. Aquí está diciendo la casa que estuviera en la ciudad amurallada. Si no se rescata dentro de 1 año, entonces se vendió por siempre, ya pasa el jubileo y no importa, esa no va a regresar. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo, podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas,
Estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión, y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel, mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiera a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás de temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. Y luego está hablando también de el año del jubileo. Cuando tu hermano empobreciere, estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero, estará contigo hasta el año del jubileo, te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres será restituida. Porque son mis siervos los cuales saqué de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. ¿Okay? Vamos a ver entonces, eso es lo que nos dice la Biblia, pero cuando nosotros realmente venimos a ver, parece un poco confuso, bueno, la propiedad se vende, es rescatada o no, la que está amurallada, ¿qué pasa? ¿Se siembra o no? ¿Se cosecha o no? ¿Se puede comer o no se puede comer? Y a veces cuando nosotros empezamos a querer reinterpretar esto, yo pienso, yo creo, yo me imagino, no, pero es que el Señor, no, pero es que esto, cuando realmente está bien explicado lo que tenemos que hacer. Lo único que tenemos que hacer, valga la redundancia, es investigar, leer, pero como muchas veces estos documentos son rabínicos, estos documentos son manipulados y todo, los descartamos cuando realmente podemos aprender muchísimas cosas de ello. Le he leído 50 versículos del capítulo 25. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos dice el Tariag Misbots, antes de empezar en lo que es el Mishneh Torah. Tariag Misbots, en el capítulo 25 de Levítico, nos dice mandamiento 326. Pero en el séptimo año, tú no sembrarás tu campo. Está prohibido trabajar la tierra o mejorarla de cualquier forma durante el año de Shemitah, es decir, cada 7 años. Después 327. No podarás tu viña. Está prohibido trabajar en árboles o mejorarlos de cualquier forma durante el año de Shemitah. 328. Lo que crece por sí solo de tu cosecha, no lo cosecharás. Está prohibido cosechar productos que crezcan silvestres por sí mismos en el año Shemitah de la misma manera que otros años, porque si estuviera permitido, los agricultores podrían sembrar en el año Shemitah y luego afirmar que las plantas brotaran por sí mismas. 329. Y las uvas de tu vid reservada no recolectarás. Está prohibido recolectar el fruto de los árboles en el año de Shemitah, de la misma manera que se recolectan los frutos normales en otros años. Hay que modificar su procedimiento habitual de recolección para demostrar que todo no tiene dueño en ese año. El propietario de un campo puede traer a su casa solo lo suficiente para las comidas de un día, ya que cualquier exceso de eso significaría su derecho de propiedad. O sea, él puede salir al árbol, cortar lo que se va a comer en ese día, pero no más. De lo contrario, está proyectando que él es dueño de ese árbol y está cortando, está cosechando lo que le da la gana. No, dice, puedes ir, puedes recolectar lo que vas a comer y al siguiente día ve y cosechas lo que vas a comer nuevamente. Para resumir las últimas 4 misbot, mandamientos, durante el año Shemitah, toda propiedad privada de los productos de los campos y viñedos se anula, no tiene dueño, la tierra no tiene dueño. En cambio, todo el producto se vuelve gratuito para que los pobres puedan venir y participar de él. Todo mundo podía comer de ese campo, si hubiera trigo, hubiera cebada, hubiera uvas, lo que hubiera, nadie podía decir es mi terreno. Lo que crece de ahí es de todos. Y cuenta para ti 7 sábados, mandamiento 3:30. Cuenta para ti 7 sábados de años, 7 veces 7. El tiempo en que el jubileo, la palabra aquí es Yobel, está en vigor.
el gran Beidín, el Sanedrín, estaba obligado a contar año tras año, y los ciclos de 7 años por 7 años, el año 50, que proclamarían como el año Yobel, el año de jubileo. Esta cuenta era muy similar a la forma en que contamos el Omer entre Pesach y Shavuot. Después de la proclamación del jubileo, las leyes de la Misbah 332 entran en vigencia. Aquí vienen las 332, ahorita lo leemos. En Yom Kippur, cuando se sonaba el shofar, en Yom Kippur tocarás el shofar en toda tu tierra. Era en el año de jubileo. Es una misbah tocar el shofar en Yom Kippur de un año de jubileo para proclamar la libertad de todos los esclavos judíos. La razón de esta misbah fue recordar a todos los amos y esclavos que presten atención a la misbah de liberar a todos los esclavos judíos, porque después de poseer a un esclavo durante un periodo prolongado, el amo podría haber tenido dificultades para despedirlo, y el esclavo también podría haber sido reacio a abandonar a su amado amo. Por lo tanto, para inspirar a la gente acerca de la misbah, los exhortamos, haciéndoles escuchar el sonido del shofar, para que se den cuenta que esto es algo estándar en todo el país y que todos lo hacen, porque no hay nada más inspirador para un individuo que presenciar el cumplimiento masivo de la ley. Mandamiento 332. Santificarás el año 50. Y aquí dice, la J es jubileo, Yobel, y la E y la Y eres Israel, en la tierra de Israel solamente. Es una misma santificar el año 50 que se llama Yobel. Las leyes de Yobel y Shemitah son las mismas, y por lo tanto hubo 2 años sucesivos de descanso para la tierra, el 49º y el 50º, el 49 y el 50. Sin embargo, había una ley que aplicaba solo a un Shemitah y otras 2 leyes que aplicaban solo a Yobel. En Shemitah todas las obligaciones monetarias se disolvieron, excepto si uno tenía un prosbul. Vamos a ver qué era el prosbul. Mientras que en Yobel todos los esclavos judíos fueron liberados sin importar la circunstancia. Se hizo sonar el shofar y todos los campos en Eretz Israel, la tierra de Israel, tenían que ser devueltos a sus dueños originales. Incluso se había pasado por varias manos. Desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur del 50º año, los esclavos no regresaban a sus casas, pero tampoco trabajaban. Había 10 días en que se declaraba libertad, pero no regresaban a su casa inmediatamente. El año 50 empezaba en Rosh Hashanah, pero de Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, 10 días, ellos seguían en la casa. Ya no eran esclavos, ya eran libres, pero seguían ahí, no se podían ir. Fíjense lo que vamos a leer aquí. Dice, además los campos no volverían a sus dueños hereditarios. Luego, cuando llegara Yom Kippur, los esclavos regresarían a casa y los campos volverían a sus dueños originales. ¿Por qué? Porque no es hasta Yom Kippur que se declaraba la sentencia, y ellos no eran legalmente libres hasta que no sonaba el shofar de Yom Kippur. Por lo tanto, ellos tenían que aguantarse 10 días hasta poder ser realmente libres. Interesante, porque si no entendemos eso, el año 50, ¿cuándo? En Rosh Hashanah, cuando era el año 50, no. Hasta que sonara el shofar, y el shofar sonaba el día de Yom Kippur. Así es que imagínense la ansiedad de esta gente. Es el año 50, pero tenemos que esperar 10 días más todavía, porque hasta que no suene el shofar, no somos legalmente libres. Hay que esperarnos. Perspectivas. Hashem deseaba que su nación demostrara que Él es el verdadero dueño de todas sus pertenencias y que ellos no son los dueños permanentes de sus campos ni de sus esclavos. De esta manera se les recordará que deben servirle adecuadamente. Mandamiento 333, no sembrarás, está prohibido trabajar la tierra en Eretz Israel o mejorarla durante el año de Yobel, tal como está prohibido durante el año Shemitah. 334, no cosecharás lo que crece por sí mismo, prácticamente es lo mismo. Está prohibido cosechar de la manera habitual lo que crece de forma silvestre en el año Yobel, como en el Shemitah. 335, ni recogerás sus uvas ni de las vides desatendidas. Está prohibido recolectar el fruto de los árboles de manera habitual durante un año Yobel.
Si vendes algo a un compañero judío, es una misma hacer justicia entre un comprador y un vendedor de acuerdo con las leyes prescritas de la Torá. Hay varios métodos mediante el cual se puede asegurar las propiedades de bienes, inmuebles u objetos muebles, cuyas leyes son muy intricadas. Estamos obligados, por lo tanto, cuando nos enfrentamos a un caso de venta en disputa, a efectuar un juicio justo. De acuerdo con la ley judía, la propiedad real, es decir, la tierra, y los sirvientes pueden adquirirse a través de estas tres formas: dinero, la transferencia de un documento legal, es decir, una escritura, demostración de propiedad. Los objetos móviles, por lo tanto, se pueden adquirir de cualquiera de las siguientes formas: levantando el objeto hacia arriba, al menos un palmo. Algunos elementos pueden adquirirse acercándolos o jalándolos. Algunos objetos se adquieren simplemente entregándolos. Por ejemplo, un animal o un objeto que es demasiado pesado para jalar o levantar. El dueño simplemente entrega las riendas del animal o una parte del objeto pesado. Y creo que eran todos por ahí. No, sigue contando todavía por aquí. Mandamiento 339. La tierra no será vendida para siempre. Está prohibido vender un campo de forma permanente en Eres Israel. Si alguien vendió un campo por una cantidad específica de años, no revierte al propietario original en el año de jubileo. Solo los campos que se vendieron sin especificaciones o de forma permanente se vuelve al propietario original en jubileo. Importante. Porque si una persona le dice, te vendo mi campo por 60 años, bueno, va a llegar el jubileo y no va a regresar a él. Ah, pero el jubileo dice que la tierra regrese en el año de jubileo. Sí, pero él especificó, te vendo mi campo por 60 años. Así que tiene que pasar el jubileo y 10 años más. Estas cosas tenemos que saber, porque a veces decimos, no, pero la Biblia dice. Sí, pero hay especificaciones. Si una persona decía, mira, te vendo mi campo por 70 años y se quería pasar de lista, ah, ya viene el jubileo y en el jubileo me lo regresa. No, porque había una especificación. Él habló y dijo, este campo es tuyo por 70 años. Cuando llegue el jubileo, no va a regresar a ti, porque hay un documento legal que dice, yo pacté dárselo por 70 años y el jubileo, aunque era de Dios, no iba a anular eso. Importante, porque si no entendemos esto, después la gente va a enseñar, no, en el jubileo todas las propiedades. Bueno, había excepciones, no todas las propiedades. Estaban las casas dentro de las ciudades amuralladas. Estaban los contratos que se especificaban por años. Había muchas cosas a considerar. Por eso le digo, cuando decimos, no, yo domino el tema. Ok, vamos a estudiar, vamos a indagar, vamos a ver más a fondo y vamos a ver qué realmente lo sabemos o pretendemos saber algo. Porque yo lo soy sincero, yo pensaba, bueno, en el Yobel, en el jubileo, todo era restituido y todo regresaba. Pero cuando uno empieza a estudiar, uno dice, ah, mira, no era así. Ah, entonces realmente hay que estudiar detenidamente las cosas. Exacto. Dice, algunas no revierte el propietario original en el año del jubileo. Solo los campos que se vendieron sin especificaciones o de forma permanente se devuelven al propietario original en jubileo. Algunas autoridades sostienen que esta prohibición se aplica cuando se le vende a un gentil, porque los judíos ya están obligados a devolver todos los campos a sus dueños originales al comienzo de Yobel. Pero fíjese lo que dice, algunas autoridades, no todo. 3:40. Y en toda la redención de tu posesión otorgarás una redención por la tierra. Es una misma de devolver todas las propiedades de la tierra a sus dueños originales en el año Yobel, sin ningún pago, ya sea una casa, un campo o un viñedo. Una persona que estaba en extrema necesidad o fue forzada por el hambre a vender su propiedad en Eres Israel puede redimirla, recomprarla antes del Yobel de la siguiente manera. Un campo. Uno no podía redimir un campo antes de 2 años después de la venta para que el nuevo propietario pudiera cosechar. Posteriormente podía canjearlo en cualquier momento. Interesante. Todo esto está en la Mishneh. Prácticamente le estoy resumiendo todo lo que íbamos a leer, pero ok. Uno vende un campo y de repente tú dices, tengo lo suficiente para recobrarlo. Bueno, ahora,
tú tienes que dejar que esta persona que lo compró coseche al menos 2 años y después le puedes comprar el terreno. ¿Por qué? Para que saque algún beneficio también, porque te hizo un favor, te sacó de la necesidad, te ayudó y ahora de repente en un mes conseguiste los bienes y la persona se quedó así como que eh, los sabios dijeron, tienes que dejar que la persona coseche al menos 2 años y después de esos 2 años, ahora tú puedes redimir tu terreno y volver a tenerlo. La casa en una ciudad abierta se podía canjear en cualquier momento, incluido en los 2 primeros años. La casa en la ciudad amurallada, en una ciudad que tenía una muralla que la rodeaba, que se remonta a la época de la conquista original dirigida por Yehoshua, por Josué. Al propietario original se le permitía recomprar la casa solo dentro del primer año. Después de la venta, si no lo canjeaba durante el primer año, se convertía en propiedad permanente del nuevo año, la perdía por siempre. Si un hombre vende una vivienda en una ciudad amurallada, es una misma que alguien que desee recomprar una propiedad patrimonial en una ciudad amurallada de la época de Yehoshua, puede redimirla solo dentro del primer año. Debido al carácter sagrado especial de las casas en una ciudad amurallada, la ley del Yobel de devolver la propiedad a su dueño original no se aplicó. Esto se debió a que la Torá quería desalentar esas ventas. La Torá decía, mire, aquí hay otro concepto que no entendemos. Jerusalén es una ciudad amurallada. Pero sabía usted, estoy como programa, ¿verdad? Sabía usted que cada vez que ellos extendían la muralla o levantaban la muralla, los sacerdotes tenían que ir y tenían que santificar la muralla. No era solamente levantarla y ya, sino tenían que santificar. Eso quiere decir que esas murallas o lo que estaba dentro de la muralla quedaba santificada por los Kohanim, los sacerdotes. Se hacía un sacrificio y se hacía oraciones y se santificaba. Por ejemplo, Salomón cuando extendió las murallas, Herodes cuando extendió las murallas, Nehemías, cada que se extendió, ellos traían a los Kohanim, oraban por las murallas, santificaban y prácticamente todo lo que quedaba dentro de esas murallas era santificado. ¿Por qué? Porque dentro de esas murallas estaban los perímetros que se podían caminar y había muchas cosas que afectaban a la comunidad que estaba dentro de esa muralla. Por lo tanto, las casas adquirían un estatus de santidad mayor y la Torá decía no las vendas, pero si tú la vendiste tienes un año para recuperarla. Si tú no la recuperas en un año, la perdiste por siempre. Eso era para desalentar, para decir, no, si yo no tengo los medios para recuperarla dentro de un año, la voy a perder. Voy a pensar 1000 veces antes de vender mi casa. Interesante. Pero si no consideramos perímetros de santidad, si no consideramos los estatus de santidad, le vamos a pasar por encima a la Torá. Por eso es importante que cuando empezamos a estudiar de estas cosas, nos vamos dando cuenta de que vamos adquiriendo un mayor entendimiento de cómo va cómo va la movida con la Torá. La Torá es un documento legal que tiene jurisdicción de muchas ramas. Y no, la Torá no solamente, sí, el templo, ahí en el templo y ya, ahí se quedaban los sacerdotes. Y hoy le ponen más atención a un templo de piedra. No, hacían ceremonias. Hacían ceremonias. No sé si hacían tanto una ceremonia de libación, porque la libación se hacía solamente dentro del altar, pero sí se hacían, yo sé que hacían sacrificios. La sangre quizás la cubrían con tierra porque no podían manipular la sangre. No tengo todos los detalles, solamente sé que oraban, iban los sacerdotes y hacían todo el protocolo, pero sí lo hacían así. Así es que es interesante ver cómo muchas de estas cosas se nos pasan de la vista porque no le interesa a la persona, no le interesa a la persona descubrir todas estas cosas. Así es que vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ya leímos eso. Un campo de los suburbios de sus ciudades no se puede vender. Está prohibido alterar el campo abierto alrededor de las ciudades o campos de los levitas. En otras palabras, cualquier ciudad o campo de un levita no puede convertirse en un terreno
abierto o viceversa. La Torá nos ordenó que a los levitas se les dieran 48 ciudades que contenían 6 ciudades de refugio entre las tribus. De los 3000 codos que rodean a estas ciudades, 1000 iban a ser apartados como terreno abierto, con el propósito de la belleza. Está prohibido construir o plantar cualquier cosa en estos 1000 codos. Más allá de eso, se utilizaron los otros 2000 codos para campos y viñedos. Está prohibido y nunca se puede cambiar estos arreglos. Los parques no se pueden convertir en campos y los campos no se pueden convertir en parques. Aparte de los 3000 codos mencionados, a cada ciudad se le otorgaría un cementerio más allá de esta área. Con respecto a las leyes de redimir la casa en el campo, un levita tenía el privilegio de recomprarlo en cualquier momento o incluso en una ciudad amurallada. 48 ciudades y las leyes antes mencionadas fueron reservadas específicamente para los leviim, los levitas, y no compartieron equitativamente la herencia de Eres Israel junto con las otras tribus ni compartieron su belleza. Esto se debió al hecho de que fueron apartados para adorar y servir a Hashem y para enseñar sus caminos rectos. Por lo tanto, se les separó de los asuntos mundanos. Por ejemplo, no tomarían parte en la guerra, ni se les cargó con trabajo agrícola para que pudieran dedicarse por completo a los ideales antes mencionados. ¿Okay? Los levitas tenían su cementerio, tenían 1000 codos solamente de puro terreno, no podían sembrar, no podían hacer nada, no podían alterar, porque eso era una orden de la Torah. Ahora sí vamos a leer en el poquito tiempo que nos queda. Se pasó rápido el tiempo. En el poquito tiempo que nos queda vamos a leer algunas cositas interesantes si es que me deja Kindle, porque como siempre en cada clase se me tiene que apagar Kindle. Déjenme que regrese por aquí Kindle. Por aquí está Kindle. Vamos a ver. Año 7B. ¿Dónde estábamos? Ya es costumbre de Kindle que siempre haga lo mismo. No era más para acá. Aquí está. Llegamos. Ok. Dice, leyes de Shemitah, séptimo año, año sabático y Yobel, jubileo. Incluyen 22 preceptos, 9 preceptos positivos y 13 preceptos negativos. Ya los leímos y dimos detalle de muchos de ellos. A saber, 1. Que en el séptimo año la tierra repose de trabajos. 2. No trabajar la tierra en ese año. 3. No trabajar los árboles en ese año. 4. No cosechar de la manera propia de los cosechadores lo que brota espontáneamente de la tierra. 5. No cosechar los viñedos como la manera habitual de los vendimiadores. 6. No ceder lo que produzca su tierra en ese año. 7. Renunciar a todos sus préstamos. 8. No presionar al deudor ni exigir el pago de un préstamo. 9. No dejar de hacer préstamos antes del séptimo año, siquiera ante la eventualidad de perder su dinero. 10. Contar los años de 7 en 7. 11. Santificar el año 50. 12. Hacer sonar el shofar el día 10 de Tishri, Yom Kippur, del año 50, para que los esclavos salgan en libertad. 13. No trabajar la tierra durante ese año. 14. No cosechar como la forma habitual de los vendimiadores, lo que en ese año brote espontáneamente de la tierra. 15. No cosechar en ese año los viñedos de la forma propia de los vendimiadores. 16. Reintegrar la tierra a sus dueños originales en ese año. Esa es la ley tanto para la propiedad recibida en herencia como para la propiedad adquirida. 17. No vender la propiedad a perpetuidad. 18. La ley que rige las viviendas en las ciudades amuralladas. 19. Que la tribu de Leví no tenga herencia en la tierra de Israel. En cambio, se debe obsequiarle ciudades dispersas por el territorio para que se asienten en ellas. 20. Que la tribu de Leví no tenga parte en el botín, en la conquista de la tierra. 21. Ceder a los levitas ciudades donde residir y áreas suburbanas. Y 22. Que estas áreas suburbanas no se vendan a perpetuidad, sino que siempre puedan ser redimidas tanto antes del jubileo como después. Capítulo 1 dice, es un precepto positivo reposar en el séptimo año, año sabático, el trabajo de la tierra y de los árboles, como expone. La tierra deberá observar
un periodo de descanso sabático consagrado a Hashem. Levítico 25:2. Y también expone, y debes desistir de arar y cosechar. Éxodo 34:21. Y todo el que trabaja la tierra o los árboles en este año omite un precepto positivo y transgrede un precepto negativo, porque es una prohibición, como expone también, tu campo no deberá sembrar ni tu viñedo podar. Levítico 25:4. Así es que ahí hay un mandamiento positivo y uno negativo. 5. En el año sabático no se deben plantar ni siquiera un árbol infructuoso. Tampoco se permite cortar un bulto anormal de un árbol, quitar las hojas y ramas secas, aplicar polvo a las ramas de un árbol, ni secar humo para que mueran los gusanos que dañan al árbol. Tampoco debe aplicarle algo que huele mal a las plantaciones para evitar que las aves las coman cuando están blandas. Tampoco se deben untar ni perforar las frutas inmaduras, ni unir plantaciones, ni recortar los extremos de las ramas, ni podar los árboles. Tampoco se puede hacer cualquier otro trabajo del árbol. Si uno realiza cualquiera de estas labores en el año sabático, se le aplica la pena de azotes por rebeldía. 6. Se permite entrenar a una vaca para arar en la arena solamente. No probamos la viabilidad de las semillas en una maceta llena de tierra, pero se pueden probar en una maceta llena de excremento. Se permite remojar semillas en el año sabático para plantarlas en el año siguiente. Se permite mantener las plantas de aloe encima del techo, pero no se permite regarlas. 12. El que planta en el año sabático, ya sea inadvertidamente como adrede, debe arrancarlo, porque los israelitas son sospechados respecto del año sabático, por lo cual si decimos que él lo hizo inadvertidamente, puede mantener lo que plantó en su lugar. El que lo haga adrede dirá que lo hizo inadvertidamente. Claramente vemos que dice, si lo hiciste inadvertidamente, tienes que arrancarlo. Si lo hiciste adrede, tienes que arrancarlo. Porque si dejaban que lo que se hizo inadvertidamente se quedara, el que lo hacía adrede podía decir, no me di cuenta. Quizá iba que por el camino y se me cayeron las semillas y no me di cuenta. Bueno, quédate con él. Bueno, está bien, déjalo crecer. Y entonces todo el mundo se iba a hacer el olvidadizo de, tenía un hoyo en la bolsa, iba caminando y cayeron las semillas. Entonces la Torah dice, haya sido a propósito, haya sido por accidente, me lo arranca. Nadie se queda con lo que creció. Para que al rato no vayan a aparecer por ahí los buenos que, no sé qué pasó. De repente las semillas crecieron por ahí. 16. Al principio los sabios decían, una persona puede recoger madera, piedras y pasto de su campo, siempre que tome solo las más grandes, de modo que su intención no sea limpiar la tierra. Pero del campo de otra persona no puede tomar tanto las pequeñas como las grandes. Cuando hubo un aumento en el número de transgresores, ¿ve? Ellos decían, puedes tomar las piedras, los árboles, ok, no estás limpiando el campo, solamente estás haciendo un trabajo. Pero de repente crecieron, ¿qué? Los transgresores. No es que el Sanedrín ponía ahí esas cargas pesadas. Debido a esas cargas, evitaba que se transgrediera la Torá. Si no ponían esas cargas, se transgredía la Torá, tal como hoy. Todo el mundo hace lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque no quieren seguir los cercos de protección que están. No, esas son cargas que no se deben estar ahí. Pues vea lo que pasa aquí. Dice, cuando hubo un aumento en el número de transgresores que teniendo la intención de limpiar sus campos decían, solo tomamos las piedras más grandes, prohibieron que uno recolectara nada de su campo, sino del campo de otra persona. Esto es siempre cuando no lo hagan a modo de favor. Es decir, no debe decirle a esa persona, mira cuánto favor te hice porque he limpiado tu campo. Mano, el ser humano es así. El ser humano tú le dices, mira, llega hasta aquí y él se va a pasar al otro lado. Es así. Pero cuando descartamos estas cosas nos damos cuenta de que qué tanta razón tenían los sabios. Capítulo 2. No se permite sacar los desechos de su patio y ponerlos en el campo durante el año sabático, porque aparente que fertiliza su campo para que sea idóneo para sembrar. Y si alguien lo saca
y forman un basural, está permitido. Y no debe hacer un basural en su campo antes de que pase la época en la que se fertilizan los campos, que es desde que la, 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 la teura se anuda, y no debe formar un basural de menos de 150 seas de desechos para que se perciba que es un basural. Y si quiere incrementar, puede hacerlo. Si tiene poca cantidad, debe ir aumentando. No se debe formar en cada área de un bed sea más de 3 basurales. 4. La persona tiene permitido sacar los desechos del redil y ponerlos en su campo, del mismo modo de todos los que acumulan los desechos, tal como se expuso en los incisos anteriores. Y el que establece un redil dentro de su campo durante el año sabático no debe hacerlo de más de 2 betseas e ingresar al rebaño ahí. Y cuando abonan todo el redil, deja una de las paredes del redil y mueve las otras 3 hacia otra dirección del campo y forma otro redil al lado. Resulta que fertiliza en su campo una medida de 4 betsea. Claro, porque entonces la gente podía sacar las ovejas, ir moviendo el redil hasta que todo el campo quedara ¿qué? Fertilizado. Entonces tenían cierta forma de cómo debían hacerlo para evitar que todo el campo se fertilizara y entonces la tierra estuviera en su máximo punto para dar máxima cosecha al otro año, porque entonces ya no estaban dependiendo de la provisión de Dios, sino de las estrategias que ellos estaban creando. Si todo el campo mide 4 seas, debe dejar una parte sin fertilizante, por la apariencia que podría ocasionar, para que todos sepan que el ganado menor depusieron ahí y fertilizaron, y que no diga la persona fertilizó todo su campo en el año sabático. ¿Ve? 10. El que mueve piedras de su campo en el año sabático porque necesita las piedras, puede tomar las superiores y deja las que tocan el suelo. Asimismo, si tiene en su campo un montículo de piedritas o de piedras grandes, puede tomar las superiores y deja las que tocan el suelo. Y si debajo de ellas hay una roca o paja, puede tomar todas porque queda evidente que no tiene intención de sembrar. El trabajo de la tierra ya queda prohibido en el 6º año, los 30 días previos al año sabático, lo cual es una ley transmitida a Moshe en el Sinaí y de ahí transmitida de generación en generación, porque así la estaría preparando para el año sabático. Esto fue prohibido por tradición respecto de la época en que el gran templo existe, y los sabios decretaron que no se hará un campo de árboles en la víspera del año sabático, en época del gran templo, sino hasta Shavuot, y un campo destinado a grano hasta Pesach. Y en época en que no está el gran templo, se permite el trabajo de la tierra hasta Rosh Hashanah, que da comienzo al año sabático, de acuerdo a la ley de la Torah. 9. Todas estas cosas se aplican en la época del gran templo, como hemos expuesto en el inciso 1. Pero en la actualidad se permite el trabajo de la tierra hasta Rosh Hashanah, incluso en la época del gran templo se permite extraer piedras de los campos, fertilizarlos y podar calabacines, calabazas y tierra árida hasta Rosh Hashanah. Asimismo, se permite extraer los crecimientos anomalos del árbol, quitarle las hojas y ramas secas, aplicarles polvo, ahumarlos y arrancarle los tallos, recortar sus ramas muy extendidas y secas o en mal estado y aplicarles materia maloliente y envolver sus ramas, recortarlas, hacer como un techo sobre ellos, regarlos, untar los frutos inmaduros y perforarlos. Todas estas labores están permitidas en la víspera del año sabático hasta Rosh Hashanah, que da comienzo al mismo, incluso en la época del gran templo. Eso quiere decir que las personas tenían hasta el 30 de Elul hasta el 30 de Elul para hacer todo este trabajo. Después ya no podían hacerlo. ¿Okay? Capítulo 4. Todo lo que produce la tierra durante el año sabático, ya sea de semillas que han caído en ella de antes del año sabático, como de las raíces que fueron cosechadas de antes y volvieron a producir, en ambos casos se denomina safiach, sefijim en plural, y ya sea de las hierbas y verduras que crecieron espontáneamente sin semilla, todo esto está permitido
de comer por la Torá, como expone, lo que la tierra produzca espontáneamente en el año sabático será para lo que coman ustedes. Incluso un campo que fue mejorado durante el año sabático, lo cual está prohibido, y produce sus frutos están permitidos de comer, y lo dice, tampoco deberás cegar lo que siga creciendo espontáneamente de tu cosecha anterior. Alude a que no debes cosechar de la misma manera en que lo hacen todo el año. Ejemplo, una persona dice voy a preparar mi campo. Lo abona, lo fertiliza, hace todo, pero no lo puede sembrar. Este campo va a estar fértil y lo que caiga ahí, lo que crezca, va a producir, pero tú no eres el dueño. O sea que la gente puede decir voy a preparar mi terreno y todo, pero sepa, tú debes saber de antemano que ese campo va a estar fértil. Y si el viento trae semillas, el viento trae algo, va a producir. Y tú puedes comer de ese producto, pero no puedes cosecharlo. Es que tú puedes hacer una gran labor de decir voy a dejar mi campo bien fértil, bien bueno, pero va a producir algo que no voy a poder tener provecho. De que no podían comerlo. Y si cosecha de forma de los cosechadores, en la forma de que los cosechadores se le aplica la pena de azotes. ¿Qué significa ello? Por ejemplo, si cosechó todo el campo, preparó un montículo de granos y lo trilló con ganado, o si lo cosechó por el bien de labrado de la tierra, en lugar de ello debe cosecharlo de a poco, golpearlo para trillarlo y comerlo. Por institución rabínica, todos los efijim están prohibidos de comer. ¿Y por qué decretaron sobre ello? Por los transgresores, para que no vaya. Oiga bien, ellos dijeron, no se puede comer. No, eso es una carga pesada. Vamos a ver por qué. ¿Por qué dijeron no se puede comer? Oiga bien. Dice por qué. Dice, por institución rabínica, el Sanedrín dijo que todos los campos que cosechaban, que producían, está prohibido de comer. ¿Y por qué decretaron sobre ello? Por los transgresores, para que no vayan de incógnito a sembrar granos, legumbres y vegetales de huerta en su campo y cuando crezcan las coman argumentando que son sefijim. Por ello, los sabios prohibieron que todos los sefijim del año sabático no se pudieran comer. Entonces aquí tenemos un caso en el cual, si tú sabes que lo que se levanta de un campo lo puedes comer, tú tranquilamente puedes enviar a tus trabajadores y decir, vayan en la noche. ¿Se acuerda de la parábola? En la noche vino el enemigo y sembró cizaña sin que nadie se diera cuenta. Bueno, podían ir y sembrar vegetales, legumbres en el campo que está fértil, que va a producir. Y eso se puede comer. Puede ir a cosechar, puede ir a cosechar. Entonces, por lo tanto, ahora ellos dijeron no se puede comer. Así tú no tienes tú no tienes la tentación de decir voy a plantar incógnitamente. No era un yugo, era una protección para que tú pecaras. Para que no tuviera la tentación de hacer algo que estaba prohibido hacer. Pero no lo vemos así. 5. Los efijim del año sabático que permanecen al finalizar ese año, está prohibido comer, no se les debe arrancar con la mano, sino que se deben arar como de costumbre y que los animales pasten como de costumbre, que se los coman los animales. 9. El primer día del Tishri es Rosh Hashanah respecto de Shemitah y Yobel. Con respecto a los frutos del sexto año que ingresan al año sabático, si se trata de cereales, legumbres o frutos de árbol y llegaron a estar sujetos a los diezmos antes de Rosh Hashanah, está permitido incluso si los recolectan el año sabático. Se consideran frutos del sexto año en todos los aspectos, pero si no llegaron a estar sujetos a los diezmos, sino después de Rosh Hashanah, que dio comienzo al año sabático, se consideran frutos del año sabático. Aquí encontramos otra excepción. Si el fruto era el diezmo, no estaba maduro, pero era diezmo, entró dentro del diezmo del año sexto, lo puedes cosechar porque no es del año sabático, sigue siendo el año sexto. ¿Okay? Así que de repente se veía gente cosechando. Mira, está cosechando. Está cosechando lo que va a ser el diezmo del año sexto, tranquilos. Por eso era muy importante que hubiera jueces, porque si no iba a ser un caos. Porque la gente de repente, no, él tiene permitido, porque todo eso es del año sexto. Así es que tranquilo. 15.
Si uno transgredió y sembró en el año sabático y permanecieron hasta el año octavo, si fueron sembrados para las semillas, tanto la semilla como las verduras están prohibidas en el octavo año como otros sefijim. Y si lo sembró para las verduras, siendo que se cosechó en el año octavo, se permite tanto sus vegetales como sus semillas. Si lo sembró tanto para la semilla como para la verdura, su semilla está prohibida como sefijim y sus vegetales están permitidos. Sefijim es lo que crece del campo espontáneamente, ¿ok? Uno no debe recolectar los frutos que produce el árbol durante el año sabático, de la misma manera en que se lo hace durante el año. Como expone, ni recoger las uvas que te hayas reservado en tu viñedo. Y si alguien recoge las uvas para fortalecer el árbol, o si la recoge del modo en que lo hacen los vendimiadores, se le aplica la pena de azotes. ¿Y cómo se hace? Los higos del año sabático no se los puede poner a secar en un lugar destinado, que es habitualmente para eso, pero se los puede poner a secar en un lugar descampado. No se deben pisar las uvas en el lagar, pero se les puede pisar en un recipiente de amasado. No se, no se debe procesar las aceitunas dentro del lagar grande, habitual, pero las machaca y las coloca en un lagar muy pequeño, y las tritura y las coloca en un lagar pequeño para prensarlas otra vez y extrae más aceite. ¿Cuál es el principio? Que no se podían procesar las uvas, los olivos, los higos de la misma manera que se hacían en todos los otros años. Las olivas se traían, se machacaban, se hacía el aceite. Tú puedes hacer aceite, pero lo tienes que hacer de una manera distinta. Tú puedes hacer jugo, vino, pero tienes que machacarlas de una manera distinta, no como se hacían en todos los años. Había una diferencia para que la gente supiera, estas uvas son del año Yobel, son del año Shemitah, podemos comerlas, pero no las estoy trabajando como se acostumbra en todos los años. Se hacía una diferencia para que la gente supiera, esto es de mi campo, esto es de Dios. Me dio permiso a comerlo, pero ahora tengo que procesarlo de manera diferente. Y no había problema. Lo que nos está explicando aquí. Es un precepto positivo abandonar el derecho sobre todo lo que produzca la tierra en el año sabático, como expone, pero en el séptimo año deberás dejarla libre y sola. Éxodo 23:11. Todo el que cierra su viñedo o cerca su campo en el año sabático omite un precepto positivo, y lo mismo se aplica si recolecta todos los frutos hacia su casa. Más bien debe hacer efker, todo. ¿Qué es efker? Efker es sin dueño, y cualquier persona tiene igual derecho en cualquier lugar, como expone, y comerán los necesitados de tu pueblo, y puede llevar un poco adentro de su casa del mismo modo que uno se lleva lo que es efer, 5 vasijas de aceite, 15 de vino, y si lleva más de ello, el vino y el aceite quedan prohibidos. El año sabático rige solamente la tierra de Israel, como expone, cuando lleguen a la tierra que yo les entrego, es decir, tanto durante la existencia del gran templo como cuando no existe. Eso quiere decir que no se puede hacer Shemitah en ninguna otra tierra fuera de Israel. Usted puede hacer el ejercicio de decir, voy a dejar descansar mi tierra, pero no está cumpliendo un mandamiento bíblico. El mandamiento se cumple en la tierra de Israel solamente. No se puede hacer de ninguna otra manera. Así es que bien interesante, porque mucha gente dice, no, vamos a cumplir el año Shemitah. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿ok? Tenemos que tener cuidado con estas cosas, porque claramente dice en la tierra de Israel. 5. Los frutos del séptimo año son para comer, beber, untarse, encender la vela y para teñir. Por tradición aprendieron, será incluso para encender la vela y para teñir. ¿Cómo se enciende la vela? Con el aceite, pero ya vimos que se tenía que procesar de una manera diferente. O sea, tú podías machacar las olivas, no en el lagar donde se hacía en una gran cantidad, sino en algo pequeño. Machacarlas, tener aceite y podías encender la vela. Las uvas en un contenedor de amasar. Podías machacar las uvas, sacar el jugo y fermentarlo y hacer tu vino, tranquilo. Pero siempre tenía que hacerse diferente. Lo que produzca la tierra espontáneamente será para ustedes, dice Levítico 25:6, es decir, para todas las necesidades,
pero no se permite lavar con frutos del séptimo año, ni se puede hacer con ellos un tópico curativo, como expone. Lo que produzca la tierra espontáneamente será para ustedes para comer, y no para causar vómito, para remojo ni para lavado. Dijeron una regla respecto al producto del año sabático. Todo lo que sea destinado para consumo humano, por ejemplo, trigo, higos, uvas y similares, no debe usarse como tópico, vendaje o similar, ni siquiera para personas, como expone. Lo que produzca la tierra espontáneamente será para ustedes para comer. Es decir, todo lo que sea designado para ustedes debe usarse como alimento y no con fines medicinales. Y todo lo que sea designado para consumo humano, por ejemplo, espinas, zarzas blandas, puede usarse como tópico para una persona, pero no para un animal. Y todo lo que es designado no es designado ni para la persona ni para el animal, como por ejemplo menta, hisopo y saturejas. Depende de la intención de la persona. Si pensaba usarlo como madera, se considera como madera. Si pretendía usarlo como alimento humano, se considera como frutos. Si pretendía usarlo como alimento humano y como alimento animal, se le aplica la rigurosidad aplicable a los alimentos humanos, con lo que se pueden hacer tópicos, y las rigurosidades aplicables a los alimentos para los animales, a lo que no se permite cocinar. Se permite cortar árboles para su madera en el séptimo año antes de que produzcan frutos, pero una vez que han comenzado a producir frutos, no deben ser cortados, porque al hacerlo echa a perder el alimento, y está dicho: lo que produzca la tierra espontáneamente será para ustedes, y no echar a perder. Si produjo frutos y llegaron a la etapa en que quedaron sujetos a los diezmos, se permite cortarlos porque ya ha producido sus frutos, y las leyes del año sabático no se aplican a ellos. No se permite quemar paja del séptimo año porque es apta para consumo animal, pero se permite encender fuego con desechos de aceitunas y de uvas del séptimo año. Interesante todas estas cositas. Capítulo 6. No se debe comerciar con frutos del séptimo año. Y si uno quiere vender un poco de frutos del séptimo año, puede hacerlo. Y ese dinero tiene el mismo estatus que los frutos del séptimo año, con lo cual puede comprar alimentos y comerlos con la santidad del séptimo año. Y el fruto vendido mantiene su santidad como antes. No debe comer No se debe comprar verduras que crecen espontáneamente y venderlas, ni teñir con cáscaras del séptimo año a cambio de un pago, porque esto es comerciar con frutos del séptimo año. Si uno compra verduras para comer y le sobra, tiene permitido vender el remanente, y el dinero tiene el estatus del séptimo año. ¿Cuál es? Un estatus de santidad, santo. Asimismo, si uno compra verduras para sí mismo y su hijo o nieto, hijo de la hija, toma de ellas y vende, está permitido, y el dinero tiene el estatus del séptimo año. O sea, el dinero es un dinero santo, no puedes gastarlo en cualquier cosa. ¿Se acuerda de el diezmo, el del segundo año? Cuando subías a Jerusalén, que no podías comprar vestido, no podías comprar joyas, no podías comprar esclavos, sino tenías que comprar lo que es necesario para comer en Jerusalén. Bueno, el dinero del séptimo año, tú podías agarrar una canasta de uvas y decir: la voy a vender, pero este dinero es solamente para comprar alimento que yo pueda comer, nada más. No podías hacer negocio, porque el producto de ese año séptimo no era tuyo. Capítulo 7. Los frutos del séptimo año que están dentro de la casa pueden comerse solo mientras haya de esa especie en el campo, como expone, y también para tus animales de ganado y otros animales que haya en tu tierra. Ese producto servirá como alimento. Es decir, todo el tiempo que la bestia consume de esa especie del campo, tú puedes comer de lo que tienes en la casa. Cuando se le termina al animal en el campo, tienes el deber de destruir lo que te quedó de esa especie en la casa. Esta es la eliminación de frutos del séptimo año. Siempre tenía que haber un remanente allá afuera. Tú podías tener en tu casa, pero si se acababa lo de allá afuera, lo que tú tenías guardado, tenías que deshacerte de ello. Ya no había. Siempre y cuando hubieran los árboles, tú podías tener en tu casa. Si ya no había producto del séptimo año los árboles, lo que tú hubieras guardado ya no era apto para comer. Tenías que sacarlo. 13. Los sabios instauraron una gran regla respecto del séptimo año.
todo lo que sea alimento humano, alimento animal o una especie de tiñe, si no se mantiene en la tierra, se aplica en ello y en el dinero, obtenido por ello las leyes del séptimo año y la eliminación. De alimento humano, por ejemplo, las hojas del luf silvestre, hojas de menta y escarola. De alimento animal, por ejemplo, zarzas y espinas. De especies que tiñen, por ejemplo, isatide o cartamo. Y si es algo que se mantiene en la tierra, como púa y rigpa, de las especies que tiñen, a pesar de que se aplican las leyes del séptimo año a los frutos y al dinero obtenido de los mismos, no se aplica la ley de la eliminación porque permanece en la tierra. Más bien se puede derivar beneficio y teñir hasta Rosh Hashanah. Estas cosas que le mencioné se podían seguir utilizando. Así como está prohibido trabajar la tierra en el séptimo año, también está prohibido incentivar a los israelitas que lo hacen o venderles las herramientas para el trabajo, porque está prohibido apoyar a los transgresores. Las herramientas que el artesano tiene prohibido vender en el séptimo año al sospechado de transgredir el séptimo año son las siguientes: el arado y todos sus accesorios, el yugo, que es un tenedor grande, el aventador y el azadón. Esta es la regla. Todo aquello cuya función está destinada a un trabajo prohibido en el séptimo año está prohibido de venderle a un sospechoso de transgredir el séptimo año. Y en el caso de que un objeto tiene una función que puede ser prohibida y permitida, está permitido vendérsela a un sospechoso. Aún las herramientas. Y aquí sigue hablando más de todas estas cosas. ¿Ok? Vamos a 9. Es un precepto positivo abandonar el préstamo en el séptimo año. Como expone, todo acreedor remitirá su autoridad respecto de la deuda. Y el que reclama una deuda sobre la que pasó el séptimo año transgrede una prohibición. Como expone, no deberá presionar a su prójimo o a su hermano el pago de la deuda. Deuteronomio 15:2. La condonación de la deuda en el séptimo año rige por la Torá solo cuando rige el Yobel en las tierras en la que las tierras vuelven a su dueño original sin dinero mediante. Lo siguiente es tradición, dijeron los sabios. Cuando se devuelven las tierras, se condona el dinero en todo lugar, tanto en la tierra de Israel como en la diáspora. Y cuando no hay devolución de tierras en el Yobel, no hay condonación de dinero en el séptimo año, ni siquiera en la tierra de Israel. Solo al final del séptimo año se condonan las deudas, como expone. Al final de cada 7 años deberás instituir una condonación. La condonación consistirá en lo siguiente: todo acreedor remitirá. Deuteronomio 15:1 y 2 dice, ahí expone, al cabo de cada periodo de 7 años, después de haber finalizado el año Shemitah, en la fiesta de Sukkot, así como allí es después de los 7 años, también la condonación de deudas ocurre al finalizar los 7. Por consiguiente, el que presta en el séptimo año mismo, puede cobrar sus deudas durante todo el año, pero cuando baja el sol en la noche de Rosh Hashanah, cuando culmina el séptimo año, perdió el derecho de cobrar su deuda. El séptimo año condona los préstamos, incluso un préstamo documentado, al cual quedaron a disponibilidad sus bienes, pero si designa un campo para el cobro del préstamo, no lo condona. Y el séptimo año condona la obligación de prestar juramento. Como expone, no deberá presionar en cualquier caso, ni pagar ni jurar. Si el que le presta a su compañero le establece la fecha de pago a 10 años, el séptimo año no condona esa deuda. ¿Ve? Hay un contrato de por medio. A pesar de que llegara a estar sujeto a no lo presiones, ahora no lo puede presionar. En caso de que uno estipuló con el acreedor que no le reclamará, el séptimo año condona esa deuda. El que presta a su compañero estipulando que el séptimo año no condona el préstamo, la ley es que igual lo condona, porque no puede anular la ley del séptimo año. Si estipula con él que no condone él esa deuda, incluso en el séptimo año, la condición es válida, porque toda condición financiera es válida y resulta que esa persona se autoobligó a una deuda que la Torá no lo obligó y tiene el deber de cumplirlo. Ahí está la clave. Esa persona se impuso algo que la Torá no le hizo y ahora tiene que cumplirlo.
16 es interesante porque dice, cuando Gileel el anciano vio que las personas evitaban prestarse entre ellas, transgrediendo así lo escrito en la Torá, cuídate que no haya un pensamiento, estableció el prusbul, aquí está el prusbul, para que la deuda no sea condenada para que se presten el uno al otro. El prusbul solo sirve respecto de la condonación en la actualidad, que es de índole rabínica, pero cuando la condonación es de índole rabínica, el prusbul no tiene efecto. ¿Qué es el prusbul? El prusbul, dice el 18, este es el cuerpo del prusbul, es un documento. Yo les entrego a ustedes, fulano y fulano, jueces de tal lugar, que toda deuda que tengo a mi favor, que pueda cobrarla en cualquier momento en que lo desee, y los jueces o los testigos firman abajo. Eso era un contrato de que no importaba que llegaran los siete años, tenía un contrato en que se podía cobrar a cualquier tiempo. ¿Por qué hizo esto Giliel? Porque mucha gente decía, no, mira, van 6 años, dentro del próximo año es el año Shemitah, yo no te puedo prestar. Y no querían prestarle dinero a la gente, entonces ahora decían, mira, préstale el dinero, vamos a hacer este documento, cuando venga el Shemitah, esta persona va a estar obligada a pagarte porque hay un documento. Y así evitaron que la gente siguiera necesitada, porque ellos decían, no, no, te voy a prestar, pero faltan 2 años y en 2 años la deuda te tengo que perdonar la deuda y prácticamente pierdo mi dinero. Así es que yo no puedo hacer eso. Cuando se dieron cuenta, dijeron, mira, para resolver este asunto, vamos a hacer el prosbul, que es este documento. Vamos a estipular que pasando el Shemitah, la deuda se va a cobrar y los jueces, los jueces se van a encargar de cobrar esta deuda. Y la gente decía, bueno, pues así sí, ¿cuánto necesitas? Y se acabaron los necesitados. Solamente con eso, porque la gente decía, no, olvídate, no. Imagínese, si a usted le dicen, préstame $1000, pero dentro de un año tú tienes que liberarme de la deuda, o sea que dentro de un año perdiste estos $1000, pues yo no te voy a prestar, ¿cómo? Era algo así, similar. Es un precepto positivo contar años, ciclo de 7 y santificar el año 50 como expone. Deberás contar para ti 7 años sabáticos, o sea 7 veces 7 años, y santificarás el año 50. Estos dos preceptos fueron entregados solo al gran tribunal rabínico, el Sanedrín. Nadie más puede contar los años del jubileo. ¿Desde cuándo comenzaron a contar? Luego de 14 años de haber ingresado a la tierra de Israel, como expone, 6 años sembrarás tu campo y 6 años podarás tus viñedos. Es decir, hasta que cada uno conozca su tierra, y 7 años se dedicaron a conquistar la tierra, y 7 años a la repartición. Resulta que comenzaron a contar en el año 2503, desde Rosh Hashanah del nacimiento de Adán Harishon, Adán el primer humano, que es el segundo año desde la creación. El mundo fue creado unos días antes de que fuera creado Adán, y este fue creado en Rosh Hashanah. Hicieron el año sabático en el año 2510. Son 7 años después de que comenzaron a contar en el 2503. 2510 fue el primer año. Dice que es el 21º año desde que ingresaron a la tierra. 21 años después de que ellos ingresaron a la tierra, estaban contando su primer año Shemitah. Interesante. Porque 7 años pelearon por la tierra. En 7 años la repartieron. Fueron 14. 6 años sembraron. Fueron 20. Y hasta el año 21 de empezar la conquista, empezaron a contar sus años Shemitah. Ellos no entraron hoy y mañana ya están en la tierra. Les tomó 14 años entre la conquista, la repartición, y aún así no expulsaron a todas las tribus porque se quedaron ahí. Todos los feos, los jebuseos, los heveos, se quedaron ahí todavía. Pero les tardó 14 años. 21 antes de que ellos empezaran a contar. Pregúntele a algún maestro de raíces hebreas. Mejor no le pregunte, no, vamos a seguir estudiando, no. Vamos a estudiar tranquilos. 17 ciclos de Yobel contaron los israelitas desde que ingresaron a la tierra hasta que salieron. Y el año que salieron, que se destruyó el primer gran templo, era el 8º año del ciclo sabático y el año 63 del ciclo Yobel.
porque el primer gran templo duró 410 años. Cuando se destruyó el gran templo, se anuló esta cuenta, pues se anuló la población de la tierra y quedó vacía por 70 años. Luego se construyó el segundo templo y duró 420 años. Y en el séptimo año de su construcción subió Esdras, que es el segundo ingreso a la tierra. Desde ese año comenzaron una segunda cuenta e hicieron el año sabático, el año 13 de la construcción del segundo templo, y contaron 7 ciclos y santificaron el año 50. A pesar de que no regía el Yobel durante el segundo templo, lo contaban para santificar los ciclos de los años sabáticos. Pregunta, ¿por qué no regía el año Yobel? Ellos regresaron. ¿Por qué no regía? Porque no estaban todas las 10 tribus. Tenían que estar las 12 tribus. Solo regresaron 2 o 3. Judá, Leví y Benjamín. Y algunas otras que eventualmente regresaron. Así que en el día de hoy, en el segundo templo, durante todos esos 420 años, se contaba, pero no lo podían decretar, porque no estaban las tribus. No lo podían contar. Pero todos los Geonim, los sabios, dijeron que recibieron por tradición que no contaron en esos 70 años de entre la destrucción del primer gran templo y la construcción del segundo, sino solamente los ciclos sabáticos, pero no los Yobel. Asimismo, desde que se destruyó el segundo, no contaron el año 50, sino ciclos de 7, desde el comienzo del año de la destrucción. Y así surge del Talmud Abodá Zará, de acuerdo a esta cuenta, que es por tradición. El año 51 es el primero de los 6 años del siguiente ciclo. Lo mismo se aplica a cada Yobel. Desde que se exilió la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la mitad de la tribu de Manashe, se abolieron los Yobel, como expone, y declararán la libertad para los esclavos en la tierra para todos sus habitantes. Ve, aquí dice, para todos sus habitantes. Es decir, cuando todos los habitantes estén ahí, siempre que no estén mezclados entre las diferentes tribus, cuando rige el Yobel en la tierra, también rige en la diáspora, como expone, es Yobel. Es decir, en cualquier lugar, tanto si existe o no el gran templo. Es un precepto positivo tocar el shofar el día 10 de Tishri en el año de Yobel. Este precepto recae sobre el tribunal rabínico en primer lugar y después en cada individuo. Cada individuo tiene el deber de hacerlo sonar como expone. Harán sonar el shofar y se toca 9 tequiots, tal como se toca en Rosh Hashanah, y se hace sonar el shofar por todo el límite de Israel. El shofar utilizado para Yobel y para Rosh Hashanah tiene todos los mismos requisitos. Tanto en Rosh Hashanah como en Yobel se hacen sonar tequiots, sino que en el año Yobel se tocan tanto en el tribunal rabínico que santificó el mes como el que no lo hizo. Y cada individuo debe tocar todo el tiempo en que el tribunal está en sesión y cuando no está ante el tribunal rabínico. En Rosh Hashanah, que cae en Shabbat, no se tocaba, sino en el tribunal rabínico, en el cual santificaron el mes, y cada individuo no toca sino ante el tribunal rabínico. Familia, cuando haya Sanedrín en la tierra, no se va a poder tocar el shofar. Y menos en Yom Kippur. Hoy todo el mundo, Yom Kippur, y suena el shofar. Eso lo hacía el Sanedrín. Así que cuando haya Sanedrín en Jerusalén, pobrecito de aquel que suena el shofar. Pobrecito. Yo tengo el mío ahí guardadito mejor. Ahí que se quede guardadito. Desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, los esclavos no iban a sus casas, ni estaban esclavizados a sus amos, y los campos no volvían a sus dueños originales. Más bien, los esclavos comían y bebían alegres con las coronas en sus cabezas. Se les ponía una corona y decía, tú eres libre, pero quédate aquí, tranquilo, come, bebe, regocíjate. Oiga bien, aquí vamos. Dice, cuando llegaba Yom Kippur, el tribunal rabínico tocaba el shofar. A los que no les gusta lo rabínico. Próximo Yom Kippur, cuando haya Sanedrín, tenemos que esperar que el tribunal rabínico toque el shofar.
Y entonces dice, cuando llegaba el Yom Kippur, el tribunal rabínico tocaba el shofar y entonces los esclavos iban a sus casas y los campos volvían a sus dueños originales. El año sabático es más amplio que el Yobel porque condona deudas y el Yobel no. El Yobel es más amplio que el sabático porque libera a los esclavos y causa la devolución de los campos, que es la norma de venta de campos expuesta en la Torá, lo cual constituye un precepto positivo, como expone, deberán conceder el derecho de recuperar la propiedad. El Yobel devuelve la tierra al comenzar y el año sabático no condona las deudas, sino al final. Quiere decir que el año Shemitah se condonaba las deudas hasta que terminaba el séptimo año, hasta que empezaba Rosh Hashanah del octavo. Y el Yobel era en el mismo año, cuando era Yom Kippur. 11. El área de la tierra que fue dividida entre las tribus no puede venderse a perpetuidad, como expone, la tierra no puede ser vendida a perpetuidad. Si alguien la vende a perpetuidad, ambos transgreden una prohibición y sus acciones no tienen validez, porque el campo igual volverá a su dueño original en el Yobel. Si uno vende su campo por 60 años, no vuelve en el Yobel, porque solo vuelve lo que se vende sin especificar o lo que se vende a perpetuidad. La ley del que vende un campo ancestral es que se calculan los años restantes hasta Yobel. En cualquier momento en que el dueño original desee recuperar el campo, calcula con el comprador sobre los años que usufructuó, se reduce el precio de la venta y le devuelve el resto. Tenía que hacer una negociación ahí de lo que había cosechado y de esos 50 años. ¿Qué significa ello? Si faltan para el Yobel 10 años y uno vende su campo por 100 dinar, lo usufructúa el comprador por 3 años y entonces el vendedor quiere recuperarlo, le da 70 dinar y recupera su campo. Asimismo, si lo usufructúa 6 años, le da 40 dinar y recupera ese año. Si no lo recupera, sino que permanece en poder del comprador hasta el Yobel, vuelve al dueño original sin necesidad de pagar. Como expone, te será vendido de acuerdo a la cantidad de cosechas, años. Te vendí mi campo por 100 dólares. Cosechaste 3 veces. Bueno, ahora tú me lo tienes que vender de regreso en 70. Vamos a descontar los 3 años. Y así se hacía. Si te lo vendí, faltaban 10 años para el Yobel y te lo vendí por 100 dólares. Y pasaron los 10 años y no te pagué ni nada. Pues ahora me lo regresas, pero yo no te doy nada. O sea, porque es la ley de la Torá. Pero si yo lo quiero recuperar antes, se tenía que hacer una negociación. Ok, ¿cuántos años cosechaste? 3. Bueno, fueron 100. Ahora le quitamos los 3 años. Entonces el campo vale 70. Te doy 70, me regresas mi campo. Ya voy a terminar, ya no falta mucho. El que vende su campo cuando rige el Yobel, como explicamos, no tiene derecho a recuperarlo en menos de 2 años, como expone. De acuerdo a la cantidad de cosechas te será vendido. Incluso si el comprador acepta, está prohibido. De acuerdo a la cantidad de años que resten hasta el Yobel, le comprará la tierra. Es decir, no puede durar la venta menos de 2 años completos. O sea, tiene que cosechar 2 veces. Si lo vende un año antes del Yobel, el comprador puede usufructuarlo otro año después del Yobel, como expone 2 cosechas. Ah, mira, te lo vendí en el año 49 y al otro año es Yobel. Bueno, él va a cosechar un año después del Yobel y después te lo regresa porque son 2 cosechas. Por andar de listo. Y este es el último capítulo, estoy seguro. Capítulo 2. El que vende una casa dentro de una ciudad amurallada puede recuperarla dentro del lapso de 12 meses del día de la venta. En cualquier momento que desee, incluso si el mismo día en que la vendió y cuando la quiere redimir debe pagar todo el dinero que había cobrado y no le descuenta nada al comprador. Los parientes pueden redimirla, no pueden redimirla, sino el vendedor mismo, si tiene los fondos. Puede vender de sus bienes para redimirla, pero no puede pedir prestado para redimirla ni puede redimirla a medias. Si es un año bisiesto, no se define sino hasta el final, como expone, hasta que se complete un año entero, lo cual incluye el año bisiesto, que tiene 13 meses. El que vende una casa en una ciudad no amurallada o no amurallada aptamente puede redimirse de la manera más beneficiosa para el vendedor, ya sea la ley de los campos ancestrales como la
ley de las casas de las ciudades amuralladas. ¿Qué significa? Si quiere redimirla inmediatamente puede hacerlo, como la norma aplicable a las casas. Si llega al último día del año y no la redimió, puede redimirla hasta el año del Yobel, cuando la norma aplicable a los campos. Y cuando la redime, calcula con el vendedor y le descuenta lo que usufructuó. Si llega el Yobel y no la redimió, le regresa la casa sin necesidad de pagar, como la norma aplicable a los campos. Cuando Esdras ascendió en el monte de la segunda entrada de la tierra, todas las ciudades amuralladas se consagraron en ese momento, porque su entrada a la tierra en el momento de Esdras, que es la segunda entrada, era comparable a la entrada en la época de Yehoshua. Así como la entrada en la era de Yehoshua contaron los años sabáticos y de Yobel, santificaron las casas en ciudades amuralladas y quedaron sujetos a los diezmos. Así también luego de la entrada en la era de Ezra, contaron años sabáticos y de Yobel, santificaron las casas en ciudades amuralladas y quedaron sujetos a los diezmos. El capítulo 13 nos habla, prácticamente le voy a decir, nos habla acerca de la tribu de Leví, que no se podía vender su campo porque ellos tenían, era la herencia de ellos, es lo que nos está hablando de aquí. ¿Okay? Bueno, solo tenía una parte subrayada, vamos a leerla. La tribu de Leví, a pesar que no tiene parte en la tierra de Israel, los israelitas fueron ordenados a darle ciudades para residir y sus áreas suburbanas. Las ciudades son las 6 ciudades de refugio y 42 ciudades adicionales. Y cuando se agreguen más, oiga bien, esto lo subrayé porque es interesante. Y dice, y cuando se agreguen más ciudades de refugio en la era del Mashiach, será para los Leví. Los sabios tienen pensado que las ciudades de refugio eran para los que habían matado accidentalmente a alguien. Podían refugiarse ahí. ¿Por qué ellos están diciendo que cuando venga el Mashiach habrá más ciudades de refugio? Porque la Torah va a ser aplicable en su totalidad. Algo que pensar. Algo que pensar. Porque entonces, si a nosotros no nos gusta estudiar las ciudades de refugio, pero las ciudades de refugio van a estar vigentes en la era del Mashiach, y nosotros vamos a vivir en la tierra del Mashiach, ¿no cree que debemos esforzarnos por aprender cómo funcionan esas ciudades de refugio? Por si algún día las necesitamos. Pero cuando venga el Mashiach todo es amor y paz y no va a haber necesidad de nada y ahí vamos a estar sentaditos como corderitos. Vengan, siéntense mis hijitos aquí, yo les enseño y el Mashiach acá. No, tú hiciste malas cosas, ven, no te preocupes, ven aquí, siéntate, mijito, yo te voy a enseñar. Venga, mijito, venga, siéntese. Mano, de verdad que tenemos una noción bien equivocada de lo que es la época mesiánica. Entre más yo estudio la época mesiánica y entre más yo estudio lo que los sabios hablan de la época mesiánica, más me asombra. Porque la gente piensa que viene el Mesías y olvídate ya, se acabó todo. Es un milenio. Y la Biblia en muchas partes dice que Él va a regir en su milenio, Él va a regir con vara de hierro. Con vara de hierro. Ahora, uno podrá decir vara de hierro para los que no conocen la Torá. Pero ¿cómo va a tratar a los que conocen la Torá y la transgreden? Porque mi Mesías, mi rey, que va a traer justicia al mundo, no puede ser justo dándoles justicia a unos y ser injusto pasando de lado las transgresiones de otros. Algo para pensar. Algo para pensar. Así que ese fue el último del libro 7. Terminamos el libro 7. Uno más que va para arriba. Terminamos el libro 7. La próxima semana vamos a empezar el libro 8. Y el libro 8 tiene que ver con... El primer tema que vamos a hablar del libro 8 es... El libro se llama Sefer Abodá. El libro del servicio. Y vamos a hablar de... La casa elegida. Vamos a hablar del templo un ratito. Uno de los temas que más me apasiona, el templo. Vamos a hablar del templo la próxima semana. Familia, espero que de verdad estas clases sean de bendición.
Necesitamos aprender más, necesitamos crecer, necesitamos seguir creciendo, validando, aprendiendo, porque de esa manera vamos a entender mejor la Torah. Si después de todo ver este video yo le animo a leer nuevamente capítulo 25 de Levítico y usted me diga la diferencia. Ahora que leímos todo esto, aunque fue rapidito y lo leímos así, pero ahora que usted lea, usted va a ir entendiendo cuando usted lea la tierra, llover, chamitá, te va a decir, perfecto, ahora lo entiendo bien. Pero muchos queremos entender la Torah, muchos quieren entender la Torah sin estudiar todo lo necesario para entender la Torah. Y así no se puede, familia, de verdad. Necesitamos seguir aprendiendo cada día. Familia, que el Eterno les bendiga, el Eterno los guarde. Nos vemos la próxima semana. Shalom, bendiciones. Shalom.